Luis Alberto Delgado Raymond, profesor, supervisor nacional del Ministerio de Educación y miembro de la Dirección de Educación Básica a partir de febrero de 1980. Si algún mérito hay que destacar del doctor Herrera y del gobierno social cristiano, es la transformación del sistema educativo, porque veníamos de una escuela primaria de 6 grados y el llamado ciclo básico común de 3 años, para luego entrar al diversificado, que era lo que llamaban el bachillerato, ¿no? El básico más el diversificado. Entonces el gobierno se trazó la meta de establecer la educación básica, que era la educación integral de 9 años, que ya venía en otros países, ya Colombia, Perú, Venezuela estaba rezagada. Entonces fue un proceso administrativo que implicaba la parte curricular de integración de materia, la parte administrativa que implicaba la supervisión, la parte docente, pues, docente, alumnos, locales, y la parte de evaluación, cambiar el sistema de evaluación, o sea, integral, el currículum, los planes de estudio, la carrera docente. Bueno, la que conocimos era 6º grado, primaria, la de tus padres y tus abuelos, y la que yo tuve, 6º grado primaria. Después era el bachillerato, que era ciclo básico los 3 primeros años, y 4º y 5º el ciclo diversificado. Se quiso integrar, como ya dije, una educación de 9 años, porque ya era el mandato de la UNESCO, y casi todos los países lo tenían, lo cual implicaba, repito, cambio de currículum, o sea, las materias, los planes de estudio, la carrera docente. Mucha gente habla y dice, no, porque Luis Herrera cerró las escuelas normales. Teóricamente pareciera, pero no, simplemente se elevó el nivel. Ya el maestro normalista que conocimos iba a ser profesor, o bien del pedagógico, o bien de las escuelas de educación. Se iba a elevar el nivel académico de la carrera docente para poder atender ese nuevo alumno. Y la ley de educación del año 1980, que se promulgó el 28 de julio del 80, porque teníamos la ley de educación del 55, de la época de la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, otro logro legislativo político fue la promulgación de esta ley de educación. Modernizar toda la estructura educativa de un país, que implicaba la nueva estructura, el nuevo sistema educativo, pues, que era preescolar, básica, media y superior. Y la media implicaba diversificado, que era lo que llamábamos ciencia y humanidades, y el diversificado, que habían como 30 menciones, mecánica, turismo, que el bachiller que no quería ir a ciencia y humanidades, como era la tradición, podía optar por una carrera y salir técnico medio, para tener una educación universitaria más acorde con lo que él venía ya preparándose. Entonces todo eso tenía un respaldo legislativo en esta ley de educación. Entonces el artículo 21 define: la educación básica tiene como finalidad contribuir a la formación integral del educando mediante el desarrollo de sus destrezas y de su capacidad científica, técnica, humanística y artística. O sea, una educación integral, todos los aspectos de la personalidad de un joven, ¿no? Cumplir funciones de exploración y de orientación educativa y vocacional, e iniciarlos en el aprendizaje de disciplinas y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil, porque la idea era de ahí pasar al diversificado para prever su futura carrera universitaria, pero ya venía con una base científica. Estimular el deseo de saber y desarrollar la capacidad de ser de cada individuo, de acuerdo con sus aptitudes. O sea, era una meta ambiciosa, pero buscaba modernizar el país, que era una de las promesas del doctor Herrera. La educación básica tendrá una duración no menor de 9 años. El Ministerio de Educación organizará en este nivel cursos artesanales o de oficios que permitan la adecuada capacitación de los alumnos.
que era otro vértice de la formación, que era la educación para el trabajo, lo que antes llamaban manualidades. Cuando era primaria, los niños veían manualidades y las hembras veían corte y costura y cocina. Entonces se implementaron la educación para el trabajo. Las escuelas iban a tener talleres de acuerdo a distintas menciones. Había en el interior de agricultura, había comercio, había turismo. Entonces era una forma de iniciar al niño, al adolescente, en áreas futuras laborables que se iban a complementar con el diversificado y posteriormente el que quería derecho, ingeniería, arquitectura. Eso no fue un proceso de un mes ni de un año. Entonces se tomaron escuelas pilotos en 6 estados, por ejemplo Mérida, Maracay, Zulia, Falcón, Carabobo, Aragua, Miranda y Anzoátegui. Y más o menos 40 escuelas se tomaron de llaman de pilotos para comenzar con las nuevas materias y la integración ya no de maestros normalistas, sino de profesores, o bien de los pedagógicos, o bien de las escuelas de educación, o sea, con un nivel universitario. Nosotros los técnicos, los supervisores, viajábamos a esas escuelas a dar charlas, a dar talleres de enseñanza, por ejemplo, de la matemática. Ahí me tocó la parte de matemática. Otros les tocó hablar de la parte de ciencias naturales, etcétera, ¿no? Para buscar elevar los niveles educativos de los niños y de los docentes, porque era un cambio total y ese proceso tardó varios años. Estas escuelas llamadas experimentales, de educación básica experimental, estaban distribuidas en estos 6 estados y tenían la parte de talleres de educación para el trabajo, que era la meta máxima, pues que siempre se aspiró que el niño se iniciara en un oficio a nivel de básica primero y luego más adelante podía ser técnico, medio o universitario, ingeniero, etcétera. Entonces dábamos talleres, visitábamos las escuelas y luego que la parte curricular se fue estabilizando, las nuevas materias revisadas y actualizadas, vino el proceso de sistema de evaluación, que era muy importante. Cómo evaluar, eso fue otro aporte paralelo. Entonces, fíjate, está la parte curricular, transformación de planes y programas, está la parte de supervisión, que es la parte de docencia, actualizar docentes, la parte de planta física también. Herrera tuvo un gran papel ahí, actualizando y abriendo nuevos planteles en todo el país. A mí me parece excelente porque subió la matrícula, mejoraron los salarios de los docentes, o sea que pedagógicamente, socialmente, fue un avance. Habían programas de alimentación que me le tocó a otra persona, de comedores y los famosos vasos de leche, muchos avances. Y luego cambiar el sistema de evaluación. Antes se evaluaba por memoria, pues conocimiento teórico, se buscó lo que llamaban evaluación por competencias. Por ejemplo, había que determinar la competencia, porque eran las exigencias académicas del currículum. ¿Qué queremos destacar? Que lea bien, que escriba bien, que tenga oratoria. Y se hablaba también de integrar áreas del conocimiento. Y la parte de comunicación entre docentes y alumnos. Y entonces se establecían los proyectos, que sería la innovación. Por eso surgió los llamados proyectos de aula, cosas a veces pequeñas, simples, pero permitían que el docente se integrara con los alumnos hacia determinados temas, biología, plantas, podría ser el agua, el uso y la manipulación del agua, o sea, cosas científicas y a veces otras humanísticas, porque también podía ser un tema de historia, revisar archivos, conocer el pasado, y entonces se establecían unos indicadores. Había que establecer una matriz que están en los documentos que se le entregaban, una matriz con el proyecto, el título
las materias y los indicadores, que eran los aspectos que nos interesaban estudiar y evaluar. De tal manera que el niño cambió su formación de una escuela primaria tradicional y memorística, repetitiva, a una educación activa, participativa y llamémosla creativa. Entonces ahí está el gran mérito de la educación básica. Y para ello había pruebas orales, pruebas escritas. Como ley, esta era la ley de educación. Después vinieron decretos y resoluciones. Por ejemplo, el cambio de evaluación fue una resolución, porque la resolución es la manera operativa como se desarrollan los procesos administrativos. Pero como ley, esta era la base, la única. Porque aquí implicaba, como ya te dije, todos los niveles y modalidades. Me faltó hablar de las modalidades. O sea, hablaba de los niveles: preescolar, básica, que eran los 9 años, media diversificada y profesional. Y habían 2 modalidades, que era educación especial y la educación de adultos, que no se podía quedar fuera. También se contempla en la ley y también se atendieron de acuerdo a la especificidad, pues, de los niños especiales y de los adultos. Con los adultos se creó algo que llamaban parasistema, famoso, que mucha gente sacaba su bachillerato de noche, y fue un tremendo logro porque antes lo que existía era la libre escolaridad para la gente mayor que nunca estudiaba. Tú te preparabas, pues yo quiero presentar primer año y una prueba especial, y el consejo técnico, que se llamaba en ese momento, te hacía una prueba y te acreditaba. Pero el parasistema permitió que el alumno asistiera a clase y era por semestre. O sea, primer año era séptimo, segundo año era octavo. Inclusive yo llegué a trabajar como profesor de matemática en un liceo nocturno en Caricuado y lo viví. Habían damas de casa, obreros, y me he encontrado muchísima gente, sociólogos, abogados, producto de privado y público, exactamente. Se habilitaron muchos colegios privados con el parasistema para educación de adultos. Lamentablemente, cuando Aristóbulo Isturi llegó ministro en años posteriores, se promulgó la ley del año 2009, agosto de 2009, y acabó con la básica. Volvió otra vez primaria y secundaria, lo cual fue un atraso histórico, político, académico. Y entonces fíjese, el artículo 25 dice: el sistema educativo está organizado en subsistema de educación básica. Ahora la educación básica pasó a ser un subsistema y lo integraba la educación inicial, que era la antigua preescolar, la educación primaria y la educación media. Enredaron todo porque es un subsistema de educación básica que incluía educación inicial, que era el preescolar, la primaria, volviera a los 6 años, y la media, que era el bachillerato. Para mí, como supervisor y parte del equipo técnico que trabajamos todos esos años, fue un atraso. Y el nivel de educación media comprende 2 opciones: educación media general, que duraba 5 años, el bachillerato tradicional, pues volvimos a lo de primero a quinto, y educación media técnica, con duración de 6 años, de primero a sexto. O sea, el bachillerato tradicional, ciencia y humanidades, y la educación media técnica con 6 años, que ahí sí tú tenías opción a un oficio. Esa parte la mantuvieron, pero colocando un año más de estudio. Para mí fue un error este cambio político de las nuevas autoridades. Como ya relaté, el gran esfuerzo de integrar los 6 años de la antigua primaria con los 3 años del ciclo básico para elevar el nivel de los alumnos y elevar el nivel de los docentes, donde ya tenían que ser licenciados
Por eso es que hay gente que hablaba y decía, eliminaron las normales, pero no es que la eliminaron, sino que la evolución social y política del país exigía un nivel más alto de formación. Por lo tanto, ya el antiguo maestro normalista tenía que ser un profesor, o bien integrador, que era lo que iban a trabajar de primero a sexto, cuya formación en los pedagógicos era de 4 años, y docente especialista, que era lo que iban a trabajar ya por materia, profesor de física, de química, y el integrador iba a trabajar por áreas, que era de primero a sexto. Entonces, cuando la persona iba a buscar empleo, si era el antiguo maestro, era docente integrador. Podía trabajar hasta sexto grado. Él no podía entrar en quinto año de física, no, porque necesitaba un profesor especialista del área química, biología. De tal manera que en general yo pienso que fue un gran avance y un buen aporte. Pero la política y los cambios administrativos lo modificaron, lo cortaron con esta nueva ley y esta nueva estructura del sistema educativo, que es lo que tenemos ahorita. Eso no lo han tocado más.